bueno, les cuento que esto no es una barricada, quizás tampoco es en sí mismo una entrevista, porque lo que queremos es conocer realmente un personaje altamente original que está expresando prácticamente un fenómeno muy interesante a su alrededor. Estamos con Rubén Hilari. Probablemente el nombre no les suene porque no tiene la mala suerte de ser diputado, senador, ministro. Él tiene formación en lingüística aymara en la Universidad Pública del Alto. Es traductor, docente, presentador aymara de SEO TV Aymara y ciberactivista aymara. Como ven, he nombrado la palabra aymara en 3 oraciones, 3 veces. Rubén, muchísimas gracias por estar acá, todo un honor. María Galindo, buenos días, y a su audiencia también saludar, pues, ¿no? Bueno, para mí es un honor estar aquí, quizás saludar en aymara también a todos los oyentes. Yo estoy seguro que les siguen muchas hermanas y hermanos aymaras también. Hilanac, Cuyacanaka, Comaraki, Cuyaca María Galindo, Hayal Tatatawa, Askinan Pune Katoquero, Haust Anistaja, Comaraki Aruskip Tañataki, Hilanacampi, Cuyacanacampi, Axata, Uxata, Aruskip Asip Hañanakasaki Puniraki Ispawa. Es la palabra más larga que está en el, sí, en el poemario, ¿no? Miles de veces intento repetirla. Miren, él me acaba de hacer 2 obsequios impresionantes. Aymara Licampi, Aymara en la web, basado en un estudio de sitios web de instituciones y organizaciones aymaras. Y bueno, el nombre que acaba de decir, que es el poemario. Rubén, queremos conocerlo como personaje y luego sus actividades, porque es muy, muy interesante lo que usted está haciendo. ¿Cómo se llama el oficio que usted tiene? ¿A qué se dedica realmente usted? Bueno, cuando mi papá no ha ido ni un año a la escuela, eso debo remarcar, ni un año a la escuela. Mi mamá apenas alcanzó 2º básico, que se llamaba en esos tiempos, 3er básico. Entonces, cuando terminamos el colegio, o sea, la secundaria, yo estudié casi toda mi vida en Achacachi, ¿no? Que es el lugar, ahí crecí. El epicentro de la cultura aymara, yo creo que ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, digamos, es simbólico, y yo crecí así inocentemente hasta terminar mi bachillerato. Entonces, mi papá, yo recuerdo... ¿Usted era de Achacachi mismo? Yo soy de Hualata, comunidad? de Hualata, donde hacen instrumentos nativos, hasta ahora sigue reconocido, ¿no? Entonces, ahí mi papá, yo recuerdo muy bien que me decía, Wawa, Nayaja, Akakam escuelan Utjatapak Yatta, decía, ¿no? Ukat Humanak Unjapjam, decía. Entonces, traduciendo es, hijo, yo sé que existe hasta secundaria, hasta 4º medio que existe la escuela, y más no sé, ¿qué cosas más habrán? Ustedes vean, nos decía. Entonces, mira, en esa situación hemos estado. Entonces uno tenía que buscarse a través de sus tíos, primos, y bueno, claro, tengo influencias de primos hermanos que son profesores, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? 40. 40 años. O sea, a ver, es que es para pensar, ¿no? Porque sus padres, o su madre, su padre, no han hecho el colegio y usted está, digamos, no solamente terminando la universidad, sino generando toda una actividad política e intelectual alrededor del espacio cibernético. ¿Cómo se llama eso? ¿Saltar sobre un abismo? ¿Qué es? ¿Cómo se llamaría eso? Yo me lo imagino a usted volando por el aire. Justamente, y además, María Galindo, o sea, para un poco más, yo creo que soy muy afortunado en la vida. Llegué a Nueva York casi 2 años, entonces eso era justamente lo que pasó. ¿Cómo llegó a Nueva York? Cuéntame. O sea, ni siquiera sin conocer Santa Cruz bien, digamos, Cochabamba. Y uno tuvo la suerte de saltar al ombligo del mundo, ¿no? Que es Nueva York, y eso era justamente, o sea, yo me imaginaba, si es el ombligo, ¿no? del mundo, pero le cuento que a la Yolanda Mamani le ha pasado lo mismo. Un día me llaman de Francia y me dicen, necesitamos una guionista de cine indígena, mujer y joven. Y yo le dije, eso no hay. ¿Ustedes qué creen que es como ir a pedir a un restaurante, quiero un pollo a la braste? No hay eso. Pero hay una mujer indígena, joven, inteligente
y creativa, trabajadora del hogar. Si ustedes le dan la beca a ella, ella se va. Y entonces me dicen, bueno, y Yola nunca había ido a Cochabamba y termina yendo a Francia, pasando por Ámsterdam. Entonces dices, bueno, ¿cómo se da esa situación insólita? ¿Por qué es insólita? Yo creo que es, como le decía, digamos, recalco, la vida te permite estas situaciones por alguna razón. Y ahí justamente yo creo que, o sea, es algo impensable. O sea, uno ni siquiera piensa, o sea, con ese... Pero cuéntenos de la anécdota, porque es interesante conocer. Bueno, sería bastante, digamos, tengo un blog que he armado pequeño y, bueno, en el primer lugar, a la 1 de la mañana llegué a John F. Kennedy de Estados Unidos. Entonces, cuando la familia que me recogió, lo primero que me dijo es, please, wear your belt set. ¿No? Entonces, yo me sorprendí que aquí nadie usa, digamos, el cinturón de seguridad. ¿No? Entonces, lo que me estaba diciendo, digamos, que estaba en la parte de atrás, por favor, ponte el cinturón de seguridad. Entonces, es impresionante, digamos, empezando desde ahí, digamos. El choque, ¿no? Aquí, digamos, nos quejamos a veces del invierno, pero allá, digamos, es bárbaro, ¿no? O sea, hielo. 1 metro, 2 metros. Bueno, o sea, muchas veces, una cosa, un pensamiento que yo tenía es, bueno, naciendo en esta cultura aymara, yo pensaba que se alzaban el dólar, digamos, de la calle, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? $1, $2, o sea, que tanta cosa nos han metido, digamos, que allá, digamos, es un país, mito, digamos, ¿no? el gran, digamos, el país, digamos, próspero, que todo es bien, digamos, ¿no? Entonces, no, las personas allá trabajan, ¿no? O sea, sufren lo mismo, o sea, todo el mundo tiene una deuda que cancelar, ¿no? O sea, entonces hay pobres también, hay soup kitchens que se llaman, o sea, donde cocinan las personas para personas de la calle, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces yo dije ahí, o sea, yo debo regresar a Bolivia porque tenías la opción de quedarte, o sea, de cualquier manera pudieras haber quedado, digamos, de barrendero, de mesero y de cualquier otra situación y que ganes, digamos, $1,500 o $2,000 y bueno, aquí se hace buena plata. Y yo dije allá, ¿no? Estados Unidos no es más ni menos que nuestro país. No, o sea, no es ni más ni menos que nuestro país. Estamos con un personaje interesantísimo, una persona fuera de esquema que es muy creativo, que se inventa todo. ¿Y a qué ha vuelto? Porque allá se hubiera quedado, obviamente con un sustento tal vez seguro, pero siempre abajo, a barrer, a limpiar, a servir. ¿A qué ha venido, hermano? Yo regresé así puntual para despertar la conciencia primeramente de la población aymara, ¿no? Que es una población potencial. Con todo lo que... Pero es impresionante. ¿Cómo se llama el oficio del despertador de conciencia? No sé, digamos, no sé, ¿no? Y ahora me llaman ciberactivista, escritor algunas veces, o me llaman pero poeta. Es mucho más lindo despertador de conciencia. ¿Cuál es la conciencia que quiere usted? ¿Por qué está durmiendo esa conciencia? Sigue dormida y se puede ver, digamos, día a día, digamos, en nuestra población, nuestros jóvenes, la población. Tenemos que tocar la realidad y bueno, eso es lo que yo regresé puntualmente. O sea, es como yo me imaginaba en ese momento como la víbora que se desescama, ¿no? O sea, y se renueva, ¿no? Entonces yo sentía ese mismo... ese mismo proceso, ¿no? O sea, yo me estaba encascarando allá, ¿no? Con todo, o sea, allá la gente es muy fría, ¿no? Y te dice, hello Rubén, how is it going? ¿No? Y punto. Y se va cada uno a su lugar, ¿no? Hello, good morning. Y aquí tenemos toda una comunidad, ¿no? O sea, se puede sentir a la otra persona, ¿no? Entonces, pero también tenemos cosas negativas que hay que fortalecer. ¿Qué cosas negativas tenemos? Bueno, digamos, en mi caso, principalmente hablando, mis dirigentes en Omasuyos, yo hablando crecí ahí, se emborrachan demasiado.
todo es bebida. Y es más, o sea, yo tengo la conclusión que se arrastran por el suelo por la sobra de la cerveza, que hay que transformar. Y esa estructura. Pero las mujeres no. Puede ser, no puede ser, digamos, no en la misma situación que los varones. Se pueden comprar conciencia con la cerveza, no se puede hacer proselitismo con la cerveza, se puede hacer tantas cosas con la cerveza, se puede comprar cargos con la cerveza. Ahí se corrompe, ¿no? Entonces, totalmente, y además la única complicidad pasa por compartir la cerveza. Bueno, no es malo, o sea, hasta yo mismo, o sea, ya bueno, ser, yo tampoco sí, soy abstemia, tampoco, ¿no? Pero no, digamos, a mí sí. me molesta que la única complicidad posible sea compartir una cerveza. No bueno, una, además 20, 30, 40. Yo creo que el exagerar, ¿no? O sea, ahí es la conciencia, o sea, ¿cómo medimos aquello, no? O sea, ¿cómo con medida, o sea, compartimos tú, María, y yo, digamos, ¿no? O sea, para conversar. Obviamente, digamos, tiene sus componentes buenos, ¿no? O sea, tiene sus componentes cuando... O sea, hay varias cosas. En la educación... Pero ¿por qué somos un no sé si no me gusta la palabra cultura? ¿Por qué no podemos parar? ¿Por qué no podemos medir? Es que es estructura. O sea, se ha formado todo un sistema, ¿no? Que es difícil de romper, así como la corrupción. Todo el mundo dice luchar contra la corrupción, pero, o sea, en el fondo, o sea, esa estructura debe cambiar. Así como en la educación, yo soy docente casi desde 22 años. ¿En la UPEA? No en la universidad, sino en institutos, en colegios, ahí. Entonces, otra cosa que vi, allá sí, hay estudiantes que se dedican verdaderamente, hay chiquitas de cuarto curso que te muestran dónde quedan los Andes. Imagínate aquí, preguntemos a un estudiante de cuarto básico, cuarto de primaria, preguntando, digamos, dónde queda, dónde están los Lakotas, digamos. No, o sea, no. O sea, entonces yo vi ahí que la educación es sumamente importante. Allá se forman para dominar el mundo. O sea, tienen el mundo aquí así. No sé cómo, o sea, la ideología que forman aquí, tenerlos, digamos, a Bolivia. No, sí, Bolivia es esto, o sea, te lo explican. No, pero mientras de nosotros, o sea, lo hacemos por pasar el curso, tanto en la universidad como desde pequeño, ¿no? Entonces, el docente tampoco no se dedica aquí, ¿no? Obviamente tiene sus factores, digamos, económicos que uno tiene que dedicar a la familia y sustentar, digamos, la familia con otros rubros de otros lados. Entonces, igual se va formando, digamos, como una estructura que hay que romper, digamos, esquemas, ¿no? Estamos con Rubén Hilari. Él tiene formación en lingüística aymara de la Universidad Pública del Alto, pero es traductor, es docente, es presentador de SEO TV Aymara. En realidad él es un rayo de fuego de toda una propuesta. ¿Por qué lanzarte al ciber, a la web, a las redes? ¿Por qué? Es bien sencillo. En la universidad tus mismos docentes te dicen: pero Rubén, ¿qué vas a hacer con el aymara? No, así seguramente quizás muchos ahorita los oyentes están preguntando: ¿qué vas a hacer con el aymara? La tecnología no está en aymara. Mira, fíjate, esa computadora, ese programa, ese Facebook, no está en aymara. Así te muestran. Entonces, nosotros, curiosos de 24, 25 años, ya jóvenes, ya un poco madurando, dijimos: pero ¿quién lo hace estos programas? ¿Quién está la primera pregunta, ¿quién está en del internet? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mantiene los contenidos? Hicimos la prueba con esto recuerdo siempre, Web 2.0, que Mario Durán, Eduardo Ávila y unos compañeros de orureños que nos han introducido cómo se arma un blog. Y gratuitamente, y hicimos la prueba, etiquetamos en Aymara, y cuando buscabas en Google, ¡pam!, aparecía. Y era sorpresa para nosotros, o sea, no estábamos invirtiendo mucho dinero, ¿no? Era tiempo, obviamente. Pero habían creado un espacio. Sí, exactamente. O sea, eso, yo cuando ya fui pues a Nueva York, yo buscaba inmediatamente, ¿no? Allá, el Veloz, en ese momento yo recuerdo, es casi más o menos unos 10 años,
el YouTube corría como el CD en el lector. Allá el YouTube, ¿no? Entonces, mientras en esos años aquí YouTube era... ¡Tsin! ¡Tsin! ¿no? Sí, era. Hasta ahora, yo no sé, mi conexión debe ser mala. Estamos con Rubén Hilari. Rubén, ¿por qué no hay un diccionario en la web? Como traduces el francés, traduces el ruso, traduces el japonés, traduces el chino, ¿por qué no hay un traductor bueno, aymara en la web? Es que yo creo que es digamos, aquí en Bolivia, como sabes, María Galindo, no se invierte en las investigaciones. No se invierte en ¿cómo se podría decir? En jóvenes que tienen iniciativa. Aquí todo es política, digamos, ¿no? O sea, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo y se van encadenando, digamos, entre amigos. Entonces, bueno, eso avanza, quizás si avanza, digamos, es muy poco, pero si consiguiéramos, digamos, o sea, no solamente para el Google Traductor, lo único que necesitamos es reunir contenidos, ¿no? O sea, reunir contenido y más contenido, o sea, que esté transcrito en aymara, y los programadores se encargan y podemos tener el Google Traductor. Entonces... ¿Estamos lejos del Google Traductor o estamos cerca? No, estamos así... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Podría yo ahorita, ¿cómo se dice? No podría decir, digamos, con certeza, digamos, el monto de dinero. O sea, depende, digamos, de qué contenido se tenga, digamos, y el tiempo también. Pero yo calculo, digamos, en un año podríamos lograr, digamos, el Google Traductor. O sea, hay que contactar con los de la empresa de Google y, digamos, un equipo sólido que hay que presentar aquí y que vayan trabajando, reuniendo y que vayan, muchas veces, digamos, estos traductores lo único que hacen es comparar, digamos, ¿no? O sea, las traducciones. Y esto es la web semántica, digamos, del Google Traductor, un poco va deduciendo, digamos, en qué contexto se está usando una palabra, ¿no? Pero entonces, miren, yo creo que sería una necesidad importante. Estamos con Rubén Hilari, que se propone a sí mismo proyectos diferentes que lo que frecuentemente escuchamos. Por eso lo he convocado. Hay un Facebook en aymara que han hecho ustedes, ¿no? Está en versión beta, sigue, o sea, el Elías Quispe, quien es el responsable del proyecto. Este proyecto, o sea, una vez, así como anécdota también te cuento, María Galindo, un amigo me encuentra por ahí en La Ceja, como yo vivo en el Alto. Entonces, Rubén, ¿estás trabajando en Facebook? Me han dicho, me dicen, ¿no? Oh, claro, pues sí, estoy trabajando. Pucha, ¿te deben estar pagando bien? Sí, más o menos, le digo. Pero debo aclarar que Facebook no nos paga ni un penny, o sea, ni un centavo. El Zuckerberg, nada. Zuckerberg, nada. No, entonces no nos paga. Obviamente, ellos son una empresa transnacional, pero ellos, una cosa, María Galindo, no saben que le estamos hackeando su contenido en esta palabra, no el sistema. No, otros. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos casi, Elías tiene así en la mano, casi 400 páginas de equivalentes español, inglés, aymara. O sea, aquí está en tu Facebook, ahí tenemos como decir agregar a historia, digamos, o editar foto de portada, o editar perfil, ya tenemos en aymara. Entonces, ¿aquello qué significa? Por más que Mark Zuckerberg no nos tire bola, así como se dice secularmente, no nos tira bola, pero nosotros tenemos este contenido tenemos para hacer cualquier otro programa, cualquier otro sistema actualizado en la lengua aymara. ¿Por qué es eso importante? El contenido es como una estructura que puedes usar, digamos, replicar en tantas. O sea, después, si tweet... O sea, es más, hemos intentado, por ejemplo, el Orbot en aymara. O sea, el Orbot es una aplicacioncita chiquitita para seguridad digital, para los periodistas, para quienes manejan información sensible. El Orbot, que es para seguridad digital, lo tradujimos en 2 días, que contiene más o menos cerca a 1000 palabras, ¿no? Entonces, este Orbot lo hemos podido traducir gracias a este contenido como un diccionario que estábamos, pero un diccionario actualizado, un diccionario de la era digital, un diccionario, digamos, de términos de uso común en las redes sociales, ¿no? Entonces, un programador nos dice, yo quiero hacer nuestra propia red social en aymara.
no que se llame Ayllu, no, no, entonces, o sino que se llame Llica, no, entonces nosotros damos, aquí tenemos el contenido, ya tenemos cómo decir, o sea, no vamos a estar buscando en ese momento, digamos, cómo decir amigos, o aunque existen, digamos, muchas palabras existen, pero las que no existen, ya estamos sistematizando aquí. A ver, yo le voy a dar un nombre a tu oficio, si me permites. Oh, gracias. Futurólogo. Este es un futurólogo aymara que está escribiendo por delante de nosotros y nosotras para el futuro. Es como si estuviera poniendo cimientos para que vayamos a caminar ahí. Yo creo que estás trabajando sobre la futurología. A mí me gusta mucho, yo tengo contacto con varias mujeres afro descendientes que se dedican a la afrofuturología, ¿no? Y creo que la futurología tiene que ver con que no nos eliminen, pero también tiene que ver con los sueños de proyección contemporánea a futuro que seamos capaces de crear. Entonces, me parece muy alucinante lo que nos estás planteando, Rubén, y hay tantas cosas que hablar. Quisiera pedirte pasar al tema de el proyecto COTV Aymara. ¿Por qué televisión? ¿Por qué se llama COTV Aymara? ¿Dónde está situada? ¿Lo estás lanzando al espacio cibernético donde sea? ¿Cuál es la idea? María Galindo, bueno, hace 10 años un amigo de batallas, ¿no? Así un amigo cercano con casi desde la infancia, Franz Balboa, ¿no? Me contacta para una radio digital. Entonces, por factor tiempo, no hemos podido concretar ese radio digital. Pero hace un poco más de 2 años, nuevamente me contacta y me dice, Rubén, necesitamos presentador aymara. Y yo dije, bueno, en Hakearo, así se llama la comunidad donde conformamos nosotros, Hakearo, que es lengua humana, así, ¿no? Entonces, yo le ofrecí, en Hakearo somos casi unos 12 personas, posiblemente están interesados, digamos, como presentadores aymaras. No, entonces, ahí nos conformamos un nuevo grupo de presentadores aymaras. O sea, hablamos la lengua, tenemos conocimiento básico de comunicación en aymara, o sea, no haremos, digamos, no sé, digamos, con todas las técnicas pertinentes, digamos, de televisiones grandes, pero a lo que a nosotros nos interesa es difundir este contenido que estamos haciendo en este mismo momento. No hablar sobre nuestras necesidades, hablar sobre nuestras proyecciones, hablar el sentimiento de las personas, hablar o sea, transmitir el a mí Rubén, ¿no? O sea, me parece de un nivel muchísimo mejor que lo que están haciendo las grandes televisiones, porque yo te he visto en COTV. Oh, gracias. Me parece de un nivel más interesante y de un gran carisma. Yo creo que tú tienes mucho carisma para hablar, o tú, bueno, ya he pasado a tutearte. Ahora, ¿qué piensas de este fenómeno de televisión? No me acuerdo cómo se llama, que ha lanzado este empresario alteño y que se ha prestado al John Arandia para lanzar ese proyecto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé, no he visto todavía sus programas, solamente vi, digamos, la presentación y el F10, si no me equivoco. F10. Bueno, debe ir creciendo en el alto, y es más, digamos, los empresarios aymaras deben posesionar sus radios, sus televisiones, sus empresas tecnológicas, o sea, de todo. Y por eso nuevamente recalco, no faltamos nada de los, o sea, entre comillas, de los gringos, quizás algunos se van a molestar, digamos, de los gringos de Estados Unidos. No somos ni más ni menos. No, o sea, podemos ser... Ahora, no, o sea, Rubén, discúlpame que te moleste, sí. Que te interrumpa. ¿No es el pensamiento del Fernando Untoja ese? Bueno, no, Fernando Untoja, digamos, va por su línea. O sea, es más, yo no me considero, digamos, algunas veces nos dicen indianistas. No, pero yo no, en ningún momento, digamos, es más, después voy explorando, digamos, indianista, digamos, ¿no? Entonces, catarista, tupac catarista, digamos. Bueno, yo más me había identificado con lo de aymara, ¿no? Que es el Collana, aunque el aymara, digamos, podría haber discusiones que es un nombre, digamos, es un apelativo, digamos, más después, cosas así. Pero
habemos que jóvenes aymaras de este tiempo existimos. Es más, en los libros nos habían enseñado, pues, habían aymaras, ¿no? Entonces casi nosotros no los creemos. Casi nosotros nos creemos eso. Y muchos jóvenes están creyendo eso. Pero habían ver, aymaras. No sé, digamos, no sé entonces, si me estoy equivocando, Rubén. Ya. Pero bueno, primero que yo creo que tu oficio es futurólogo. Gracias. Ese es tu Mariana. oficio. Pero Qué lindo. yo pienso, es que el nombre Aymara es un nombre atribuido y es un nombre fundado en la lengua, ¿no es cierto? ¿Por qué no Tiwanacotas? Bueno, o sea, el nombre es lo de menos No, para nosotros, ¿no? no O sea, es lo de menos, porque el nombre es un símbolo una quizás. especie de gran paraguas, de gran globo conceptual. Podría ser. ¿Sabe por qué le digo lo de menos, digamos? Porque podemos tener, digamos, varios nombres, como Collanas, que es Colla, no sé qué es que no han podido pronunciar, digamos, los que hablan español, Colla, y lo han llamado Colla, digamos, ¿no? Ese es un nombre, Es digamos. Colla. Claro. Entonces aquí del Colla Suyo, o los Collán Aymaras, o Collán Jaquenaca, digamos, ¿no? Entonces, Tiwanacote igual, o sea, y tenemos, yo estoy seguro, digamos, que tenemos igual, ¿cómo se podría decir? Nuestras ascendencias en Puquina, por ejemplo. ¿No? Por O sea, eso. Claro, sí, entonces el de Tiwanaco, o sea, todo está relacionado. Y los incas, digamos, igual nos han querido separar a los aymaras, digamos. Los incas les ha dominado a los aymaras. Entonces por eso hay que trabajar, digamos, en la investigación, en la universidad principalmente, una nueva epistemología, una nueva forma de Pero por hacer eso, ciencia, esa ¿no? epistemología necesita un anclaje conceptual que tiene que ver con el nombre y que va más allá de Aymara. Sí, lo de Aymara, digamos, muchos atenúan que es de Hayamar Aru, no que un cura, digamos, ha nombrado, digamos, como Aymaráes, cosas así. Entonces, en este siglo XXI que estamos latentes y vivientes los aymaras, algunas veces casi con sacos, digamos, con camisas, digamos, ¿no? Otras veces con sombrero, con poncho, no, o sea, de acuerdo a la situación usamos la vestimenta, otras veces, digamos, podemos, ¿por qué no? Usamos abarcas los fines de semana o cuando tenemos días libres vamos a trabajar nuestras chakras, o sea, el contexto donde se vive es variado, digamos, de cada aymara. O sea, hay aymaras que van a China y vuelven, digamos, como si fuera Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Entonces, o sea, la primera cuestión aquí que debemos poner es que existe, que vive este pueblo aymara, ¿no? Este pueblo collana, o este pueblo, digamos, descendiente de los Tiwanacocha. Pero hay que sí. definir aymara, collana, Tiwanacocha, andino, ¿qué? Bueno, todos esos nombres, digamos, no sé si vale el término, nos pertenecen, o sea, nos identifican y autoidentifican, digamos. A mí andino me gusta mucho porque andino está referido a un espacio telúrico geográfico que nos define. Exacto, por el contexto geográfico, digamos, que no solamente nos va a involucrar, digamos, aquí de La Paz, paseño, o sea, no, es toda una región andina, ¿no? Entonces, eso, igual, como digo, digamos, hay que ir, quizás algunos autores ya han, digamos, conceptualizado, digamos, a qué se refiere aquello. Entonces, bueno, los jóvenes deben ir quizás avanzando con esas mismas conceptualizaciones Pero lo que pasa, o con nuevas Rubén, conceptualizaciones. es que yo creo que ese terreno es una discusión abierta, no es una discusión cerrada. Más o menos, sí. Pero sí. muchos jóvenes lo toman como una discusión cerrada. Tú les cuestionas. La discusión de lo aymara va más allá de aymara y ya se enojan. Se enojan. Sí. Se enojan. Yo creo que es una discusión abierta. Estamos con Rubén Hilari. Acabo de pensar que es un futurólogo aymara o un futurólogo andinista o algo así. ¿Por qué no indianista? ¿Por qué no catarista? Bueno, esto del indio, o sea, nos han denominado, o sea, que viene desde lo externo, ¿no? Hacia uno.
¿no? O sea, nunca ha dicho alguien, digamos, yo voy a ser desde ahora en adelante indio, algo así, ¿no? Entonces, esto del indio desde Colón, digamos, ya sería, digamos, mucho relatar, digamos, la historia, o sea, nos sirve como una trinchera de lucha, ¿no? O sea, tenemos que saber, o sea, identificar, digamos, estos conceptos. Ya dijeron muchos, hasta el mismo Constantino Lima, después Fausto Reinaga y muchos indianistas que dijeron, nos han dominado con este nombre indio y nos vamos a liberar con el mismo nombre. Bueno, entonces, para ese contexto de lucha política, social, o sea, nos sirve. Lo tuyo, ¿no? Es una lucha. Claro, o sea, es una lucha constante, o sea, todos los días tienes que recibir críticas muchas veces y hasta a veces te relacionan directamente por lo que haces, Aymara, o por lo que publicas, digamos, en las redes, digamos, del campo y van pensando, pues, ¿no? O sea, de diferente manera, que te van diciendo indio, campesino, indígena, no sé, masista, cosas así, digamos, adjetivos, ¿no? Masista es un insulto que duele. A mí no, ese insulto me duele. Estamos con Rubén Hilari. Rubén, ¿hacia dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu sueño? Lo tuyo es un proyecto educativo, es un proyecto cibernético, es un proyecto político, es un proyecto cultural, es un proyecto lingüístico. ¿En qué estás? Entiendo que la vida es holístico. No, o sea, es de todo la vida. No, el político no solamente es, no tiene que ser solamente educativo, el educador no solamente tiene que ser educador, o sea, si alguien dice que es apolítico, o sea, no existe eso. Entonces, uno siempre tiene que tomar una línea, ¿no? O sea, una línea política. Entonces, yo pienso que esto de trabajar, digamos, de lo interdisciplinario, ¿no? Eso es lo que es Aymara, digamos, ¿no? Y es más, o sea, entendiendo, digamos, en los conceptos, digamos, de investigación, en lo social, digamos, el Aymara siempre ha sido holístico. Es espiritual, o sea, no puede ser solamente, como se dice, como un oficio, digamos, de teólogo y que exploras todo, ¿no? O sea, no. Eres de todo, ¿no? Y yo cultivo eso. Soy educador, escribo, digamos, en Aymara, o sea, soy lingüista, puedo explicar, digamos, las estructuras, o sea, en qué consiste, digamos, la lengua, cómo se usa la lengua, o qué componentes tiene, qué niveles tiene, ¿no? También soy, digamos, no sé, pues soy agricultor, ¿no? Soy constructor, no soy músico, o sea, la vida es todo, ¿no? Entonces, quizás me preguntarás, digamos, de la especialización, ¿no? O sea, quizás especialización, pero... No. Yo te preguntaba por ese afán de clasificarte, que no se puede clasificarte. Rubén, para cerrar este encuentro, me encanta estar con una persona tan apasionada, siento su pasión aquí en el estudio. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Te interesa pedirle algo al Estado? ¿No te interesa el Estado boliviano? Como sociedad, ¿cuáles son las prioridades de cara al universo andino aymara, Colla, al universo Collasuyo, que yo prefiero pertenecer a Collasuyo que a Bolivia, la verdad, ya lo tengo decidido? ¿Cuáles son las prioridades? Como lingüista, entiendo que la lengua, por ejemplo, hablando, digamos, de otros rubros, digamos, o sea, la lengua no se desarrolla solamente como lengua. Está relacionado la lengua, así, hablando de la lengua aymara, a lo social, a lo económico, a lo político, no, y a lo educativo, a muchas otras cosas. Entiendo que por eso, o sea, ahora ya uno ya puede comprender por qué mandan Inglaterra, por ejemplo, a sus profesores, a 500 profesores, a miles de profesores, a Latinoamérica, por ejemplo, en Perú llegó 500 profesores, hablantes nativos de inglés. ¿Por qué le interesa a un país mandar, digamos, a sus profesores y que enseñan gratis y cuando paga, digamos, su Estado? No, entonces, ahora uno puede explicarse. Claro, es por la geopolítica y la lengua está asociado a aquello. Entonces, ¿no? ¿Un instituto de enseñanza del Aymara es prioridad? Sumamente prioridad. Ahorita la prioridad pero no hay. O sea, puede haber, digamos, o sea, pero no existe, digamos, uno serio, digamos, que no verdaderamente... existe uno serio, yo te digo como usuaria. Ni la universidad. Yo estudié en Juancito Pinto.
aymara. Pero a ver, pedime que hable. No, bueno, muy básico, pero, o sea, no hay un instituto serio. Porque quieres aprender inglés, en 3 meses aprendes. ¿Quieres aprender alemán? En 3 meses aprendes. ¿Quieres aprender francés? En 3 meses aprendes. ¿Por qué no hay eso para el aymara? Por eso, está asociado a lo económico, a lo social. Tiene que haber un instituto. Estamos hablando de prioridades. ¿Qué más necesitamos? Bueno, por ese lado entiendo que el gobierno, la academia, los hablantes, solamente como lingüista estoy hablando en este momento, ¿no? O sea, en políticas lingüísticas, ¿no? Entendiendo que el gobierno, los hablantes, la academia, no puede estar separado, pues, como ahora. Ahorita está separado, digamos, la UPEA, la UMSA, lingüística, del ministerio. No, y los hablantes, digamos, hay unos cuantos hablantes que se lleva, digamos, para figurar, digamos, ¿no? Que están ahí, digamos. No. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿dónde está el Instituto María Galindo para todos los hablantes aymaras? Está en su casa. Sí. El instituto está en su casa. A ver, hermano, yo te diré una cosa. Después del diccionario de Bertonio de 1560, ¿cuál es el otro diccionario aymara que me puedo comprar? ¿Dónde? Bueno, hay varios. Reciencito editó doctor Félix Laime de Cochabamba y está en Editores Plural. Es el último diccionario que es de este volumen de 400 páginas. ¿No? ¿Te gusta? Sí. Es confiable. Es confiable y bien trabajado. Y ahí hay, digamos, del mismo Félix Laime de la Católica. ¿Y por qué no está digitalizado ese? No está digitalizado por esta labor también, por lo económico. O sea, eso implica, digamos, equipo de trabajo. Con lo voluntariado se puede hacer hasta cierta parte. No, claro, pero no es justo. Aquí no, entonces, por eso es económico. O sea, el Estado, si yo soy presidente, no, o sea, no sé, digamos, creo que están acelerando de esto del diseño de las lenguas, por ejemplo, a todo el nivel Latinoamérica, quizás esté haciendo desde Choquehuanca. O sea, hay que invertir, o sea, es inversión, no es gasto. No, tiene que ser una inversión para todas estas investigaciones lingüísticas tecnológicas. ¿No? Entonces ahí vamos a mostrar, o sea, nuestra lengua igual, o sea, no es ni más ni menos que el inglés. Y tiene más riqueza. Ni que ninguna, tiene más riqueza. Tiene más riqueza. Es una lengua análoga al alemán. Sí. Porque yo he aprendido la gramática, pero no soy capaz de hablar. Pero porque en mi instituto era muy raca. Pero bueno, estamos con Rubén Hilari. Rubén, ¿cuáles son los proyectos más queridos tuyos? Amo mi lengua, amo lo que soy, no amo lo que me autoidentifico como, primeramente, algunas veces dije como aymara y luego podría ser por mi carnet, digamos, boliviano, porque si no me van a dejar salir, digamos, en ningún lado con un carnet aymara. No, entonces amo lo que soy. ¿No? Entonces, en autoestima, eso es lo que se enseña, amarse uno mismo, reconocerse, quiénes somos, qué potencialidades, qué defectos tenemos. ¿No? Entonces, muchas veces, eso es lo que nos han quitado así, como al mantequilla, ¿no? ¡Pam! Nos han volado, y a veces uno anda perdido, ¿quién soy? ¿No? Y anda me rodeando por ahí, soy esto, soy aquello. No, lo primero es identificarnos, y desde ahí, ¿no? O sea, podemos mostrar nuestras potencialidades, y estamos en ese camino, digamos, de que los jóvenes, principalmente la nueva generación, ¿no? Los jóvenes de 15, o mejor desde la escuela, o sea, y ese es otro proyecto que estamos queriendo implementar en el Alto, una escuela que sea desde párvulo en aymara. No, en aymara. Obviamente, digamos, no vamos a decir con eso que se desvalore el castellano, o sea, se va a enseñar. No, se va a enseñar, entonces hay métodos que podemos formar. Educación bilingüe, pues. Claro, nuevos, pero la educación bilingüe tiene mucho que hablar, digamos. Está o sea, muy desprestigiada, desde 94, ¿no? Digamos, sistemáticamente, desde 94, no 2004, o sea, 24, casi 30 años de educación bilingüe, o sea, resultados. Nada. No, entonces necesitamos nuevos proyectos. Entonces ahí es donde el Estado, digamos, no está identificando, ¿no? O sea, cómo se debe implementar este tipo de educación. Ahora, Rubén, yo le decía una cosa a Eva, no sé si estás de acuerdo con esto, a Eva Copa. Yo le decía, Eva, tienes un desafío grave porque el Alto no es una simple ciudad. El Alto es la capital andina más importante, empezando en Cusco. Y es más importante que Cusco, más importante que La Paz,
más importante que otras capitales andinas porque es la más, digamos, la más efervescente. Es la capital donde se están debatiendo las cosas, donde se están repensando las cosas y donde hay además una economía que permite pensar en otras cosas también, porque el Alto genera mucha plata. Entonces, Rubén, ¿es el Alto la capital andina más importante? Así es, yo lo llamo Ciudad Aymara, no es la capital de los aymaras. Más importante que Achacachi. Mucho más, o sea, por todo el movimiento económico, social, educativo y la dinámica sobre todo que tiene y la dinamicidad que da, digamos, campo-ciudad. O sea, nuestra gente vive entre campo y ciudad, traen sus productos aquí, venden. Oh, no, es una riqueza. ¿El Alto le ha dejado a La Paz knockout? Yo diría que sí, porque yo también diría que es un poco racista, digamos, aunque no las laderas, ¿no? O sea, se creen, digamos, a los que son unos criollos mestizos, digamos, así puros y pero yo creo que van discriminando, Rubén, no Rubén, sé. mira, que yo soy paseña, ¿no? Sí. No voy a defender, por supuesto, pero te diré que tampoco operes el inverso de atribuirle a La Paz como lo que has recibido hacer, ¿no? Yo creo que La Paz sin el Alto se muere. Creo. A ver, la Feria 16, sí. los paseños, las paseñas son compradores. Sí. ¿No? Sí, también, compradores sí. de todo tipo de insumos, empezando en la ropa usada y terminando en cualquier otra cosa. Entonces, yo sí que creo que hay una conciencia en La Paz no aceptada de que el Alto tiene el peso del futuro. Por eso, por ejemplo, todos los empresarios paseños han hecho sus plantas industriales en el Alto. No las han hecho en otro lado. O sea, el Alto tiene una geopolítica muy peculiar. No creo que el racismo, que La Paz esté caracterizada por el racismo, o me equivoco. Bueno, yo creo que sí, no, definitivamente, digamos, esta conciencia, digamos, social, que yo siempre les voy hablando, digamos, Calacoto, por si acaso viene de Calacoto, ¿no? Que es un montón de piedras, y es aymara, y Sehuencoma, que dicen es Sehuencuma, ¿no? Y Uma, ¿sabes? En aymara básico, que es agua, ¿no? Y las Sehuencas son esas plantas que crecen al bosque. O sea, La Paz es igual a aymara, pero entonces la población que muchas veces se lo ha creído, digamos, que gracias a los indios no prospera, digamos, hay ese tipo de o sea, no, que existe, digamos, ese tipo de pensamiento, digamos, del siglo XX, del XIX, que van arrastrando hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que se puede, o sea, no, yo estoy consciente que se puede notar esta conexión, digamos, entre el Alto y la ciudad, que van cada vez, digamos, ese racismo, la discriminación y la exclusión, digamos, que se tiene que enterrar, digamos, ¿no? O sea, lo bajo, ¿para qué? Para proyectarnos, pues, ¿no? Como un nuevo hombre, como una nueva persona y como un nuevo país, obviamente, digamos, como una nueva ciudad. Y yo siempre les comento, digamos, así en charlas, como estas o como en otras, si el litio está en manos de los bolivianos, vamos a ser un nuevo tipo Dubái, Abu Dhabi, y va a estar eso en el Alto. O tal vez queremos hacer otra cosa, y va a estar en el Alto. En el Alto es donde va a surgir lo nuevo, o está surgiendo ya y no nos hemos enterado. Rubén, ¿te gusta tu título de futurólogo? Gracias, María Galindo, sí, gracias, María ¿Cómo Galindo. se diría en aymara, futurólogo? Bueno, ahorita me pescaste en la curva. No existe, creo, quizás como Samkiri, ¿no? O sea, el que ensueña, ¿no? El Samkanak Unjiri o el Samkiri sería, digamos, un aproximado, pero yo creo que quizás debe existir. Yo voy a buscar desde ahora en adelante una nueva tarea. Gracias. Ha sido un honor entrevistarte y bueno, nuestra plataforma es muy modesta, pero estamos al servicio, por supuesto, de ustedes, porque son soñadores, son soñadoras y eso a mí me llena de alegría. Paisuma, Cuyaca, María Galindo, muchas gracias. Y a los oyentes también. Allá, Yajilanaka, Cuyacanaka, Chakpachansa, Kep, Nair, Chek, Kupi, Alaya, Inacha, Untasa, Sarnaka, Sipkaquiñani, Jaquei, Siptanua,
Inas naira pa nakahan hakir ham unikapstis tanati hichaja hukampi amuyunakasa hiwaspachasa amuit asnan lup ikips nan arus kips nana aksata uksata chamancha sisipkiñani hilanaka kullakanaka.